Buenas tardes. Este es un trabajo realizado para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa para el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. En la asignatura Deporte y Genética, a cargo del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, para el tercer trimestre. Mi nombre es Joel Pérez Barrón. Me encuentro en la ciudad de Durango, Durango. Estamos a 28 de julio del 2023. El día de hoy vamos a analizar un artículo científico, un artículo de investigación llamado Genómica Muscular y Entrenamiento Aeróbico de los autores Mina y Paz y Zambrano en el año 2022. El volumen máximo de oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y por lo tanto consumir en una unidad de tiempo determinada. Y este es regulado por cambios metabólicos y con una amplia variedad de isoformas proteicas. Este proceso también es regulado por el genoma y específicamente está determinado por el microARN que se encuentra en el músculo esquelético. La contracción muscular y el volumen máximo de oxígeno son modificados por el tipo de carga y ejercicio al que se somete el atleta. Por ejemplo, aquí en la tabla podemos ver del lado izquierdo la cantidad, el porcentaje de volumen máximo de oxígeno en relación a algún tipo en específico de actividad. Por ejemplo, vemos cómo es menor el correr muy lento en comparación con la actividad de correr a velocidad alrededor de los 1500 o 800 metros. Cómo duplica el porcentaje de consumo en cuanto a la intensidad y la durabilidad de la actividad. Hay procesos fisiológicos que determinan el rendimiento físico de una persona. Estos son, por ejemplo, la edad, la composición corporal, el género y el grado de entrenamiento, el nivel de entrenamiento que tiene el deportista. En cuanto a la edad, bueno, pues esto se da por la elasticidad de los tejidos, la densidad de los mismos, la fuerza por la capacidad de contracción que genera, la cantidad de masa que existe en el individuo. Más adelante vamos a hablar de los tipos de masa que tiene la persona y también pues el aprovechamiento de sustratos. Esto está dictado por nuestra edad, la cronología que nosotros tenemos, ya que las reacciones químicas, bueno, pues unas se ven disminuidas y otras se ven en aumento. En cuanto a la composición corporal, como comentaba, bueno, pues nosotros estamos compuestos, como dice el título de la diapositiva, por diferentes tejidos y estos irán variando indudablemente a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo de ello es que con el avance de los años, nosotros pues vamos siendo más predispuestos, tenemos mayor predisposición a ir generando mayor tejido adiposo en comparación con un tejido muscular que va a ir descendiendo después de los 40 años. Es diferente, por ejemplo, el tejido óseo en personas en infantes, en adolescentes, en personas alrededor de los 17 años que van consumando su densidad mineral, pero que también a partir de los 40 años, pues esta densidad va a ir decreciendo y se va a ir viendo afectada por un proceso biológico natural. El género, bueno, pues es diferente la composición que tiene el hombre y la mujer, ¿va? La mujer tiene mayor concentración de tejido adiposo en comparación con la del hombre y esto va a generar que los procesos metabólicos y las reacciones químicas se den en diferente proporción. El grado de entrenamiento, bueno, pues es diferente. El esfuerzo, la cantidad de contracción y de masa movilizada que va a realizar un principiante a una persona en un grado ya más avanzado. Las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones de los diferentes tejidos, pues también irán aumentando de nivel conforme las cargas y la progresión de los entrenamientos.
Hay procesos llamados genómicos globales, que son también las manifestaciones que se dan por alteraciones en el número de copias en el ADN. Otros mecanismos, otros procesos llamados epigenéticos, bueno, pues son las modificaciones transcripcionales del músculo esquelético a través de cambios en la expresión génica, que en un pequeño porcentaje pueden generar un polimorfismo. ¿Qué es un polimorfismo? Pues la presencia de dos o más formas variantes de una secuencia en específico del ADN, y pueden producirse entre diferentes personas o incluso entre diferentes poblaciones. Los experimentos con microarreglos de ADN pues nos permiten examinar los cambios transcripcionales que tiene un músculo esquelético en función de la edad, del género, de la fuerza, de la resistencia. Esto pues nos habla de la adaptación que tiene la persona o la modificación que se realiza en el ADN en base al contexto en el que se enfrenta ese individuo. Y esto, bueno, pues en el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, pues es precisamente en base al tipo de entrenamiento, el tipo de ejercicio al que se ve sometido. Es importante señalar que las modificaciones químicas del ADN pues pueden influir de forma activa o reflejar expresiones del tejido musculoesquelético, lo que puede afectar la actividad de una contracción a través de eventos de señalización molecular. ¿Qué sucede? Bueno, con el conocimiento de este tipo de cambios nos va a permitir mejorar el desarrollo de una planificación deportiva, ya que uno de los marcadores que estos cambios va a generar, pues es el tipo de fibra que se inmiscuye en cada tipo de actividad. No es lo mismo aquel deportista de atletismo de fondo que el atleta que participa en pruebas de velocidad. Tenemos diferentes tipos de fibras, rojas, blancas y tipo 2A, que tienen diferente función, que tienen diferente fuerza, diferente capacidad aeróbica y diferente capacidad anaeróbica, y que estas pues van a determinar el rendimiento o el nivel de competitividad de una persona. Por ejemplo, como comentaba, los ejercicios de velocidad permiten el desarrollo de fibras musculares de contracción rápida en comparación con los de resistencia, que van a desarrollar un alto porcentaje de fibras de contracción lenta. Vemos cómo los dos cuerpos aquí en la imagen son totalmente diferentes, a pesar de que los dos son corredores, pero el tipo de fibra que se inmiscuye en cada uno de ellos es completamente distinto. El objetivo de estudio del trabajo que estamos analizando, pues fue analizar la expresión génica asociada a la función muscular en muestras del músculo vastolateral, en la parte del cuádriceps, mediante el uso de datos de experimentos de ADN que ya se registran en una plataforma pública, y esto se realizó en base a un entrenamiento de 20 semanas de entrenamiento aeróbico, en el que el entrenamiento fue yendo de menos a más. Se realizaron pruebas al inicio y se realizaron pruebas al final del programa de entrenamiento para ver qué genes se encontraban sobreexpresados o subexpresados, asociados, todos estos con la contracción muscular del vasto lateral. ¿Cómo se realizó el estudio? Bueno, pues se seleccionaron 397 genes que se asocian a la función muscular. El experimento incluyó más de 43.797 sondas de 82 muestras del cuádriceps. ¿Quiénes participaron? Bueno, 90 caucásicos y 40 afroamericanos en rangos de edad de entre los 17 y los 65 años. Se realizaron dos categorías, una categoría llamada hijos, otra categoría llamada padres. La de hijos participaban personas entre 17 y 40 años, en la contraria, personas entre 40 y 65 años. Una de las condicionantes que se puso a los participantes fue que no podían haber realizado actividad física en los últimos 3 meses antes de iniciar el programa de entrenamiento, y también pues que no padecieran ninguna enfermedad crónica o contagiosa.
Se realizó un programa de entrenamiento de 20 semanas, entrenamiento aeróbico, y que se fue dando con un carácter progresivo. Se estudiaron los genes asociados con la función muscular antes de la aplicación del programa y posterior a las 20 semanas de haberlo iniciado. ¿Qué se encontró? Bueno, pues se compararon los valores del postentrenamiento y del preentrenamiento, como lo habíamos comentado, y de los 397 genes que se analizaron, pues se dieron cuenta que 7 de ellos estaban sobreexpresados en las muestras del músculo vasto y correspondían a los siguientes: la tropomiosina. Dice que es un gen que es miembro de la familia de las tropomiosinas, de proteínas de unión de actina altamente conservadas y ampliamente distribuidas, y está involucrado en la contracción de los músculos. El segundo de ellos fue el colágeno tipo 4. Y bueno, pues es una cadena de colágeno y es el principal componente de la estructura de la membrana basal glomerular y forma una malla de alambre de gallinero, un ejemplo, junto con las láminas proteoglicanos y en actina nidógeno. El factor miogénico, bueno, que actúa como un activador transcripcional que promueve la transcripción de genes diana específico del músculo y juega un papel en la diferenciación muscular. El muesín, que está relacionado con las conexiones de las estructuras del citoesquelético de la membrana plasmática. El RH o guanina nucleótido, factor de cambio 10, que juega un papel en el desarrollo de la mielinización de los nervios periféricos. La transglutaminasa 2, que cataliza el encruzamiento de proteínas y la conjugación de poliaminas a proteínas. Y el dominio YTH, que es un regulador y que reconoce específicamente a los ARN que contienen N6, metiladenosina, una modificación en los sitios internos del ARN. ¿Qué concluye el estudio? Bueno, el objetivo inicial pues, fue analizar la expresión génica asociada con la función muscular en dos tipos de personas en cuanto a edad, en base a un entrenamiento aeróbico progresivo de 20 semanas. Y bueno, los genes que se encontraron sobreexpresados son importantes en la estructura y remodelación de la matriz celular. Otro proceso que se encontró inmiscuido fue el proceso de mecanotransducción, que es el proceso mediante el cual la célula percibe su entorno y se adapta a él mediante cambios en el citoesqueleto. En el músculo esquelético, y cualquier desregulación puede afectar no solo su función, sino también a la de genes asociados. Esto pues debido a la adaptación que tiene el citoesqueleto en base a la necesidad que le presenta el contexto, en este caso el tipo de entrenamiento y el tipo de ejercicios al que es sometido ese músculo. Las adaptaciones de los músculos esqueléticos, bueno, pues vemos que van a depender de la frecuencia, de la duración y de la intensidad de los entrenamientos, por lo que las proteínas musculares asociadas a diferentes tipos de ejercicio se van a ir replanteando constantemente. Por eso vemos cómo la composición, hablando de una parte muscular del organismo, pues puede ir teniendo cambios en base al tipo de ejercicio al que se enfrente el atleta. Estos cambios no solo se dan en el músculo esquelético, sino también en el tejido conectivo adyacente. Hablamos de tendones, ligamentos, ya que pues se irán codificando las proteínas sarcoméricas y las extrasarcoméricas. Pues un músculo no actúa solo en un ejercicio, ¿verdad? Va apoyado de diferentes cadenas musculares, y el tejido muscular, bueno, pues irá movilizando otro tipo de tejidos que nos ayudarán a darle dinamismo al cuerpo.
Por lo tanto, el estudio demostró que los genes del músculo esquelético están regulados epigenéticamente por las cargas de entrenamiento. Quiere decir que en dependencia del tipo, sistema, programa al que se somete el participante, el atleta, el deportista, bueno, pues se va a dar la reestructuración, pero desde un punto genómico prácticamente a través de los años. Son adaptaciones prácticamente crónicas que van a quedar registradas en el cuerpo humano. Bueno, pues esta fue un pequeño análisis, un pequeño resumen del artículo en referencia. Les agradezco mucho. Gracias.